Antropología, tarea 2. Cultura, un concepto antropológico. Estudiante, Javier Orlando Acosta Salgado, Grupo 41. Tutora, Sandra Marcela Gómez Mendoza, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Área de Comunicación Social, Bogotá 2021. Bueno, a través del siguiente video voy a hacer la exposición de el pueblo palenque para dar cumplimiento a la tarea 2 de este periodo. Voy a responder las preguntas. Yo cambié un poco el orden para empezar desde algo más general, que es explicar un poco lo que es la antropología, pasar a la cultura y luego ya hablar de Palenque de San Basilio. La primera pregunta que puse entonces es: ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional del 91 como un país pluriétnico y multicultural? Bueno, entonces básicamente la antropología es una ciencia que estudia a las personas, y tanto su fisionomía, su apariencia, como sus expresiones culturales y sociales. Con esto, pues básicamente podemos abrir la puerta a conocer las diferentes culturas que habitan nuestro territorio, bueno, el que conocemos hoy como Colombia, ¿sí? Pues debido a la historia que hemos tenido, ¿no? Donde vinieron personas de África, donde habían pueblos originarios y también se quedaron o llegaron, ¿no? Pues personas blancas, se creó pues un mestizaje, una mezcla, y se desarrollaron también diferentes culturas, así como se siguieron pues coexistiendo algunas otras culturas, las que no fueron erradicadas. Entonces, la antropología nos va a permitir reconocer la diversidad cultural que tenemos en el país, ¿sí? Acercarnos a ellas, conocer, entender cómo piensan, conocer su cosmovisión, y así pues generar un respeto, una empatía entre las diferentes culturas y comunidades, y poder crear un país cohesionado, ¿cierto? Que pueda trabajar grupalmente y que pueda atender las necesidades también de todas las personas, siempre respetando pues su integridad o su identidad colectiva, ¿cierto? Entonces la antropología pues es muy valiosa para digamos que reconocer esto de la plurietnia y también de la multiculturalidad. La segunda pregunta es: ¿cómo se define el concepto de cultura en la antropología? En la lectura vimos que, bueno, cultura es igual a cultus, ¿no? Que en latín es cultivar, ¿sí? Y nos dice que es, bueno, más adelante decía que se refería más generalmente a cultivar el intelecto y el espíritu. La definición puntual que teníamos de cultura es que son ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidas de generación en generación a través de la vida en sociedad, generando prácticas sociales humanas que también resultan de esta interacción y asimismo es cambiante. Básicamente lo que nos quieren decir es que la cultura se crea o se construye o surge mientras las personas interactúan, conviven en comunidad, colectivamente, en un espacio determinado, ¿cierto? Entonces construyen diferentes prácticas o diferentes formas de habitar el mundo, de relacionarse con el entorno, que pues las caracterizan, les dan como una identidad propia, ¿no? De forma colectiva, ¿no? A todas las personas, constituyendo, ¿no? Como esta identidad, digámoslo así, otra vez, pues de su comunidad, ¿no? Lo cual hace que tengan pensamientos cohesionados, que desarrollen las mismas actividades, bueno, que hagan casi todo de la misma forma, o por lo menos regido por las mismas reglas y buscando una misma dirección. La otra pregunta nos dice que qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué. Entonces yo elegí a San Basilio de Palenque porque durante los últimos 8 o 10 años he tenido un acercamiento con el bullerengue, y el bullerengue es una música que surge también en Palenque. Palenque es un pueblo que fue creado, construido por personas que fueron traídas de África, que se escaparon y constituyeron este espacio. Se dice que la primera persona que escapó y fundó este pueblo se llama Bencos Biohob en 1713. Entonces
gracias a él, y bueno, según algunas historias que cuentan, pues él tocaba su tambor y le avisaba a las otras personas dónde estaban, y pues como ellos se comunican a través de la percusión, digamos que llamaba a la otra gente para que también fueran libres. Entonces así se formó Palenque y muchos otros, Palenque de San Basilio y muchos otros palenques como María la Baja, Puerto Escondido, que bueno, luego hablaremos. Pero siento que San Basilio de Palenque pues ha sido como el más importante porque ellos conservan un lenguaje, un idioma propio, una lengua criolla, el palenquero, que básicamente está constituido por el español, influenciado por diferentes lenguas bantúes, porque cuando traían a las personas de África lo que hacían era que los mezclaban de diferentes países para que tampoco se pudieran comunicar. Entonces también tiene varias lenguas bantúes y se dice que también tiene una influencia del portugués, pues porque ellos también llegaron acá. Entonces, me parece que eso es como una de las características que tiene más importantes y por la cual es tan relevante, ¿no? Y se dice que es como el primer pueblo libre. Y cuando, bueno, nos hemos acercado, pues también podemos darnos cuenta que en este pueblo todavía se guardan muchas prácticas, más que todo musicales, de bailes, no artísticas, que no están en otros palenques. Entonces sí nos parece como muy importante analizar. Más adelante luego lo explico. También es interesante su organización social, se construye pues por redes de familias, grupos de edades que se llaman macuarros. Esto pues lo que hace es que implica derechos, deberes entre las personas y bueno, una solidaridad interna. Y también ellos lo que hacen es organizarse para poder resolver todas sus situaciones pues en su diario vivir, ¿sí? También se organizan por edades para poder pues como que tener un equilibrio ahí, siempre dándole mucho respeto a los mayores. Y algo que es importante es que también practican como sus rituales fúnebres y sus prácticas médicas, y con esto quiero cortar una experiencia que me transmitía una mujer con la que yo conocí el bullerengue, que es una cantadora de Bogotá que se llama Isabacia, Ivonne. Ella me contaba que desde en los palenques también habían como la figura que tienen los indígenas de taitas, que eran personas que sabían de medicinas, de plantas, de curar, de lo espiritual. Sin embargo, el último que tenía palenque era el batata, como el último batata mayor que quedaba. Ya ahorita los batatas que hay son jóvenes de su misma escuela, pero él era el último como que tenía todos esos saberes, ¿sí? Entonces siento que esto también se ha ido transformando, las mujeres lo han retomado y muchas personas, pero sí quizás por este racismo estructural del país, donde las culturas en un momento pues buscaban esa occidentalización y trataban de ocultar lo suyo, pues este legado se perdió, ¿sí? Con respecto a los rituales fúnebres, ellos hacen algo que se llama el lumbalú, que es muy parecido a las 9 noches católicas, que son 9 noches rezando, pero pues acá digamos que todavía se preservan sus prácticas culturales, como tocar, bailar, beber, celebrar. Básicamente es como una despedida, ¿no? Y también una bienvenida al otro mundo. Entonces es muy particular. Hay algo que también me gustaría resaltar, y es que hacen o cantan algo que se llama zafras. Yo no encontré mucha información de esto en internet, por eso me gustaría resaltarlo. Luego voy a dar un ejemplo también de lo que es una zafra, que según lo que me decía pues mi amiga Isabacia, se hace es cuando los cuerpos no están presentes. Por eso quizás no hay mucha investigación, ya que lo que se encuentra son pues momentos cuando personas han fallecido y pues han logrado llegar al lumbatorio y pues participar de esto, pero cuando el cuerpo no está presente, por ejemplo un desaparecido, alguien que murió en otro lado, cantan algo que se llama zafras. Y con esto pues quiero pasar también a hablar de la danza y la música. Siento que es muy particular también de su pueblo. Ellos tienen algo particular que es el sexteto, que es una música muy influenciada por Cuba, que también nos muestra o nos deja ver esta relación de este tiempo por la música cubana, la historia de Cuba, y también estas personas que se escaparon allá y que crearon pues otra comunidad muy fuerte musicalmente. Entonces también se nota este legado en el sexteto. Si ustedes escuchan música del sexteto Tabalá, pues van a encontrar la clave cubana, ¿no? Ese tac, tac, tac,
tac tac, que es lo mismo de Cuba. Van a encontrar percusión muy parecida, tratando de imitar los bongoes, la marímbula, bueno. Se busca esta similitud, ¿no?, con Cuba, y se nota esta evidencia. También vamos a encontrar el bullerengue sentado, a diferencia de otros palenques o otras comunidades afros. Aquí solo se encuentra un ritmo que es bullerengue sentado, porque si vemos el bullerengue en otras regiones, está dividido en 3 ritmos, que es bullerengue sentado, fandango, chalupa. Entonces eso me parece importante, porque también me hace sentir que puede partir de ahí, aunque otras personas creen que el bullerengue llega por Cartagena. En Palenque también encontramos el son palenquero, el son de negro, que pues son como formas para celebrar, ¿no?, que utilizan o que ejecutan en diferentes momentos, no como bodas, bautizos, fiestas, dependiendo también pues la persona mayor, como su línea. Entonces ejecutan también estas músicas. Un punto importante es que también tiene una gastronomía particular del territorio. Comen muchas frutas tropicales, pues porque es un territorio donde se da. Hacen algo que es el arroz con bleo, pescadito en cabrito, gallina criolla guisada en leche de coco, mazamorra de coco, y también como a forma de postres hacen bolas de maní. Y por último, para cerrar sus aspectos como pueblo, aunque sé que se me escapan un montón, como el vestuario, ¿no? Por eso tengo, digamos que esta camisa africana, ya que aunque digamos que tradicionalmente, históricamente no lo han utilizado, no es que aquí se utilizaron otras formas, pues ahorita sí se está retomando. Uno viaja ahora a Palenque y encuentra muchas personas con este tipo de ropa africana, ¿cierto?, que es característica de África. Aquí también guardaban esa particularidad de usar colores, pero por la colonia pues se perdió mucho, ya que pues obviamente se imponían ciertas reglas. El último aspecto que quiero resaltar es su forma de peinarse, las trenzas, que a veces creemos que es algo decorativo, pero las trenzas lo que nos muestra realmente, según pues anécdotas de personas en el territorio, es que eran utilizadas para que las personas pudieran escapar, ¿sí? Estas personas que eran esclavizadas usaban el cabello como un mapa, ¿no? Y digamos que ahí dibujaban los caminos por donde se podían ir, donde se encontraban, y esta era la forma que tenían, ¿no?, digámoslo así, de poder escribir o de tener una táctica para escapar. Esto también ya para conectar a la siguiente pregunta, pues es un poco, representa un poco lo que es la tradición oral, ya que obviamente estas personas pues siempre eran reprimidas, no les dejaban escribir, guardar sus conocimientos, y como lo hacían las personas blancas, entonces se encontraban otras formas para poder preservar esto, como la música, como los peinados, ¿sí? Y con esto me doy paso a la otra pregunta, que es, mencione las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Como les decía, yo me he acercado al bullerengue desde hace unos años, y en las investigaciones que hemos tenido hay una teoría de que el bullerengue viene de Palenque. El bullerengue es como la música que podemos encontrar más antigua, que tiene como más raíces en África, porque solo la encontramos en comunidades negras como Palenque, como María la Baja, como Puerto Escondido y Necoclí, que yo pues he tenido la oportunidad de conocer. O sea, los últimos 3, Palenque no lo he conocido, y acercándome a esta música me he dado cuenta que una de las formas de resistencia más importantes, de la que yo voy a hablar, porque seguro tienen más, como el territorio, por ejemplo, que también les ayudó a resistir esta forma de que los colonos no podrían entrar a estos manglares, a estos sitios tan difíciles. Yo siento que también fue una forma de resistir, guardar su idioma, su lengua, ¿cierto? Una forma de resistir prácticas culturales, pero yo me quiero enfatizar en la música, como su proceso de resistencia, como la forma en que recuperaron y mantuvieron la memoria, y bueno, también la han transmitido a generaciones, tanto así que yo, que soy de Bogotá, que tengo 34 años, pues ahora estoy cerca a esta música. Entonces, para empezar voy a hablar de, bueno, el llamador. El llamador es un tambor, digamos que en la música más tradicional de Palenque vamos a encontrar que solo está
que hay dos, tres tambores. Este sería uno de los principales, que es el llamador. Este se encarga de marcar y amarrar todo lo que sería la música. Esta forma de crear el tambor nos muestra cómo se ha podido o cómo las prácticas africanas de construcción de tambores se transmitieron acá, se traspasaron a este territorio y con los recursos que habían aquí pues se crearon unos nuevos tambores. Entonces podemos decir que pues obviamente esto es una técnica africana desarrollada en América, por lo que evidentemente es algo que muestra la resistencia, ¿no?, de esta cultura. ¿Por qué? Bueno, la forma en que se arma este tambor con estas cuñas para apretar, el lazo, el cuero, todo esto es muy, muy africano, ¿sí? La madera, aunque es de acá, pues su técnica es de allá. Y es interesante, yo he tenido la oportunidad de compartir con personas de África, de Senegal, que tocan tambores hace 1 o 2 años en España. Y hablando con ellos, nos decían que estos tambores son muy rústicos, que estos tambores ya no se hacen así porque en África se han desarrollado otras formas. Entonces, eso también es importante. Uno a veces aquí tratando de rescatar piensa que, pues que esto es lo más tradicional, que es la forma, que África, que uno romantiza, sí, como que se vuelve muy romántico con todo esto, cuando las personas de África que todavía han seguido desarrollando su cultura, pues ya ni siquiera utilizan este cuero porque es muy grueso, las formas de apretar ya no hacen cuñas, ¿cierto? Entonces sí que nos muestra un poco pues esta adaptación, ¿no? Y esta forma de resistir estos saberes, lo encontramos acá. El llamador marca, digamos que esto usualmente se acompaña de otro tambor, voy a ver si lo podemos ver acá, que es muy parecido, pero es más grande, que es este, es el tambor alegre. El tambor alegre, entonces usualmente están estos dos. Esto más que todo en el bullerengue, en el sexteto, perdón, encontramos ya otros instrumentos, bongos, marímbolas, ya algo más grande, más elaborado. Pero básicamente esta es la raíz de toda la música. De aquí viene la cumbia, de aquí viene la gaita, inclusive también se dice que viene la tambora. Y aquí entramos al otro tambor que quizás también lo vamos a encontrar en Palenque, pero que este nos genera mucho más, pues otra forma, o nos muestra también otra resistencia, ya que este lo encontramos pues a través de todo el río Magdalena. Inclusive estos tambores llegaron al Pacífico. Y podemos encontrar, por ejemplo, que en el Pacífico las formas de armar los tambores son muy similares, pero son diferentes. Desde las formas de las cuñas utilizan menos vueltas en el lazo, y también podemos encontrar otros cueros. Bueno, ¿por qué la música? Y como forma de resistencia a través de sus canciones podemos encontrar anécdotas, podemos encontrar básicamente la historia que tuvieron que vivir para que esto se conformara. Entonces, yo la verdad he tenido un acercamiento mínimo a esto y ya fue hace mucho tiempo, por eso pues digamos que lo voy a hacer con mucho respeto a modo de ejercicio académico para la universidad. Por eso me vestí así también, no es que me vista, sino más por darle un aire pues a la exposición que estoy haciendo. Estos sombreros, por ejemplo, son característicos de esta zona, los utilizaban estas personas para recoger, ¿no? Para hacer, bueno, para recoger comida, pero también para pues hacer todas estas actividades en el campo, ya que el sol era muy fuerte y pues era como la forma de cubrirse. Entonces digamos que esto lo van a encontrar también en los grupos. Hay algo interesante, este instrumento también es muy africano, muy pues se toca, es el instrumento que va con estos dos tambores. Este es el que marca el tiempo, se hace con una totuma grande que también es del territorio, y usualmente se utiliza con esa losa que se le rompía a las mujeres mayores, cierto, baldosas, que pudieran darle como un brillo. Entonces esta va marcando el tiempo, ¿sí? Y el llamador lo que hace es marcar el contratiempo. Entonces si este hace así, esta marca el otro. Entonces, ¿sí? Entonces esta es como la esencia o la base rítmica de lo que sería el bullerengue. Y bueno, también quizás lo encontremos en la zafra o en el lumbalú, habría que explorarlo mucho más. Y en el bullerengue se va haciendo una base que pues pum, ca, entonces este hace,
las zafras que canta la cantadora Ivonne, que es la que yo conocí. Con mucho respeto la voy a tomar para el ejercicio. Es Leli Lelo, no sé, creo que es una canción tradicional. Y dice así. Le, le, li, le, lo. Le, li, le, lo. Le, li, le, lo. Amalaya, un pecho claro y una lengua relatora, un be. Li, le, lo. Esta es una zafra. Usualmente lo que me dice mi amiga es que se canta, como les decía, para cuando no hay está el cuerpo presente. Si vemos acá en la música, cuando cantamos, ya encontramos una cercanía pues con lo que es la forma o la estructura musical de África, que es pregunta-respuesta, un cantador pregunta y las otras personas que están presentes responden. Esto se hace porque la música o la cultura africana es muy colectiva, muy de sociedad. Entonces siempre estas representaciones están pues habitadas por todas las personas de la comunidad. Entonces siempre hay un coro muy grande y hay una persona pregonando. El bullerengue que voy a cantar es sobre Palenque. Coincidencialmente habla de Palenque, pero no es un bullerengue que yo podría decir que es palenquero. Yo lo conocí por otra persona de otra región, pero habla de Palenque y me parece oportuno pues para cerrar el video. Entonces el Palenque, la canción es: anteayer yo fui a Palenque y me salió un animal. Que anima maluco, anima, anima, que anima maluco, anima, anima, que anima tan feo, anima, anima, que carimbambeo, anima, anima, que me estoy muriendo, anima, anima, que me estoy muriendo, anima, anima, boa cacabela, anima, anima.